Ya se te pasó tu tiempo. Bien, bien, bien. Bien, gracias. Buenas tardes. Nuestra última sesión de este seminario de procesos socioterritoriales y urbano-ambientales en el sureste de México, del sureste de México, o sureste mexicano, es el nombre de la oficina, que coordinamos el doctor Adrián Guillermo Aguilar del Instituto de Geografía en la Unidad de Mérida y un servidor Ricardo López Santillán. Tenemos mucho gusto de cerrar el año con la presentación de Fernando Enseñat Soberanis. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY y bueno, pues lleva muchos años trabajando estos asuntos del turismo. Eh, bueno, hoy nos va a hablar de un tema del que ya hemos platicado, que me parece muy relevante, el asunto de pues, los sitios arqueológicos en la península de Yucatán. Ahora a ver cómo se reconfiguran con el Tren Maya. Y bueno, todas estas consideraciones relativas a la cercanía, la lejanía, la monumentalidad y las visitas. Yo creo que sin más preámbulo, bueno, ya saben, ¿no? Yo me rehúso a hacer una reseña de la obra Vida y Milagros de Fern, pero pues está en el Sistema Nacional de Investigadores, nivel uno, ya saben, vayan a Google para más Así detalles. es. Así es. Eh, Sin más preámbulo, pues le damos la palabra y otra vez gracias, Fer, por acompañarnos en esta última sesión de este año. Tengo el gusto de, pues, no solamente ser colega, sino también amigo, ¿no? Entonces, bueno, pues adelante, Fer. Chao. Ay, Muchas, uy. muchas gracias. Muchísimas gracias a los organizadores de este seminario, al doctor Ricardo por invitarme, al doctor Adrián por organizar este seminario. Pues sí, efectivamente yo les voy a hablar un poco sobre esto, pues es parte de la tesis de doctorado que ya hace algunos años trabajé y son temas que de alguna manera sigo trabajando, ¿no? Lo titulé Impactos del turismo en las zonas arqueológicas, de la gestión del patrimonio a la gestión del visitante, ¿no? Porque pienso que se le da mucha importancia al patrimonio, lo cual está bien, pero a veces se descuida un poco la gestión del visitante, que creo que es primordial para minimizar los impactos que causa el turismo, sobre todo en las zonas arqueológicas, ¿no? Entonces, el contenido lo dividí en impactos, sobre todo en tres aspectos, vamos a llamarle, ¿no? En la economía de los habitantes de los alrededores de las zonas arqueológicas, en los gobiernos locales y federales, en los monumentos arqueológicos y en la experiencia del visitante, ¿no? Porque a veces se piensa que el exceso de visitantes solamente trae efectos negativos, positivos en las economías y en los monumentos, pero también al propio visitante lo afecta. Ahora vamos a ver cómo. Y luego, pues, hablar de un tema que ya he expuesto en otras charlas, que es por qué unas zonas arqueológicas reciben pocos y otros muchos, ¿no? Y esto tiene que ver con dos factores principalmente, que es la accesibilidad y la monumentalidad, ¿no? Y terminamos, pues, haciendo una propuesta de estrategias de minimizar estos impactos. Eh, a veces somos un poco reacios a usar este término, pero a mí me gusta mucho turismo cultural de masas, porque pensamos que este perfil del visitante que va a una zona arqueológica es aquel que quiere un contacto con la población local, aprender de la historia, y efectivamente hay algunos que son así, pero la gran mayoría no son este tipo de visitantes. Entonces, es un pequeño grupo de turistas que buscan estas características. La gran mayoría no busca esto. La gran mayoría son lo que llama McKercher visitantes culturales superficiales. Y un pequeño nicho de la población mundial son turistas culturales profundos, esos que buscan una experiencia profunda y no superficial, ¿no? Eh, entonces aquí vemos una foto de Chichén en el 92, 1892, siglo XIX, como lo encontró Mahler. Y luego, bueno, esta es una foto del equinoccio de Chichén el 21 de marzo, ¿no? Cómo está cambiando. Según la UNESCO, el exceso de turistas
es la tercera causa que más sitios patrimonio de la humanidad, tanto naturales como culturales, está afectando. No es poca cosa. O sea, tenemos en primer lugar la falta de sistemas de gestión, en segundo lugar construcción de viviendas, es decir, las urbanizaciones que están afectando sitios naturales y culturales, y en tercer lugar están los impactos del turismo, del visitante y de la recreación, ¿no? Esto es para dar una idea de que a nivel mundial el turismo está teniendo repercusiones en los sitios UNESCO. Bueno, esta es una eh, gráfica de cómo se está recuperando el turismo, aunque también hay que aclararlo, esta recuperación no es homogénea. Tenemos sitios como Chichén que está recuperando muy rápido y tenemos otros sitios como Mayapán y Villaltún que esta recuperación está muy lejos de ser la prepandemia, ¿no? Es muy, muy lejos. O sea, hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Esta recuperación es desigual. Bueno, el exceso de visitantes o el turismo tiene efectos sobre tres principales puntos. Yo lo veo así, ¿no? Sobre la economía de los habitantes y los gobiernos, monumentos arqueológicos y la experiencia del visitante. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Esta es una gráfica que muestra una relación entre el empoderamiento económico de la comunidad de Ekbalam, en el oriente del estado de Yucatán, el sureste de México, y el número de visitantes a la zona arqueológica. Ekbalam tiene una zona arqueológica, tiene un pueblo y en el pueblo habita un grupo de ejidatarios que además una parte de ellos conformaron una cooperativa de ecoturismo y cuando sube el número de visitantes en la zona arqueológica de Ekbalam suben sus ingresos, sobre todo por concepto de alojamiento, que son esos. Me parece que son 13 cabañas, si no estoy mal, brindan alojamiento a los visitantes, turistas que llegan a la zona arqueológica. Y entonces es importante, ¿no? Porque el exceso de visitantes o el número de visitantes a la zona arqueológica de Igualam está causando un empoderamiento económico a los ejidatarios de Igualam. Entonces esto es importante mencionarlo, ¿no? Este es otro caso, Cobá. Este es un estudio de Mendoza y Pridó, en donde muestran que hay también un empoderamiento económico en el caso de Cobá, vinculado al número de visitantes a la zona arqueológica. El caso de Cobá es también particular porque ellos son un grupo de ejidatarios que tienen varios negocios vinculados a los turistas que llegan a la zona arqueológica. Uno es la renta de bicicletas al interior de la zona arqueológica, que fueron negociaciones con el INAH, porque en realidad pues no se pueden desarrollar actividades comerciales dentro de las zonas arqueológicas. Pero llegaron a una negociación porque en realidad todos los terrenos de la zona arqueológica son terrenos ejidales. Entonces, toda la parte de adelante que está, digamos, el acceso a la zona arqueológica, hay un estacionamiento cuyos dueños son los ejidatarios, hay tiendas de artesanías, hay restaurantes y todos estos negocios son de ejidatarios de Cuba. ¿Sí? Que los cobran a los turoperadores por esto. Es otro ejemplo de empoderamiento económico vinculado al número de visitantes a la zona arqueológica, ¿no? Tenemos el caso de Chacchobén, que es un caso bastante peculiar, porque a diferencia de los otros dos casos donde el turismo llegó y entonces reaccionaron las comunidades y empezaron a hacer turismo, en el caso de Chacchobén, la organización para recibir turistas se dio antes de la llegada del turismo. Me explico. Eh, la naviera Carnival y otras vieron en Mahahual un punto estratégico de la costa maya. Después de Cozumel, Mahahual es el segundo destino de llegada de cruceros en todo el país. Y Chacchobera es una zona arqueológica monumental, al mismo tiempo a 1 hora de distancia de Mahahual, ¿sí? Estas características, distancia geográfica y monumentalidad, hicieron que las navieras pusieran sus ojos en Chacchobera. El grupo de ejidatarios se organizó y dijeron, bueno, antes de que esto se abra al público, queremos negociar y queremos que haya una exclusividad, perdón, de los negocios. Entonces, el estacionamiento, las tiendas de artesanías, de cafetería, etcétera, también pertenecen a ejidatarios en el caso de Chachupay. ¿Por qué digo que es particular? Porque eso se organizó antes de la llegada de los turistas. En el otro caso era después, ¿no? O ya llegando los turistas. Entonces es algo pues bastante peculiar, ¿no? En el caso de Belice, que tiene leyes diferentes a las mexicanas, el ingreso generado por el pago de los turistas ha servido en muchas ocasiones para financiar excavaciones y procesos de conservación, ¿no?
Yo sé que en México la ley es diferente, ¿no? Es importante también mencionarlo. En el caso mexicano, el dinero que ingresa por concepto de entradas no se va a las zonas arqueológicas, se va a una cuenta concentradora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a su vez esto se distribuye a pues, lo que cada gobierno decida, ¿no? A través de un gasto presupuestal. Y que muchas veces lo que ingresa en una zona arqueológica pues no corresponde a lo que la zona arqueológica recibe. Entonces, la conservación es extremadamente costosa, ¿no? Me parece que ninguna zona arqueológica y ningún sitio cultural, me parece, me atrevería a decir en el mundo, recibe los recursos que necesita para un estado de conservación óptimo. Recibe los recursos que necesita para un estado de conservación eh, mínimo, si lo podemos decir de alguna manera, ¿no? Eh, bueno, no solamente el exceso de visitantes tiene una afectación sobre la economía de los habitantes locales y los gobiernos, sino también sobre los monumentos arqueológicos. Este es un estudio que hizo la Universidad de Arizona en Petra, citado ahí por Mustafa y Balawi, donde la fricción de manos, de cientos de manos en la fachada principal de la zona arqueológica de Petra, que es piedra arenisca, pues causaron en varios años una disminución de casi medio metro cúbico, que no es poca cosa, ¿no? Eh, Otro ejemplo es, y eso es lo que es revelador, yo pienso, cada vez que tocamos, en este caso, piedra arenisca, piedra caliza, cientos de manos, la grasa de las manos puede generar algo que se llama ácido esteárico, que forma unas manchas blancas sobre la piedra, que son difíciles de remover y que en muchos casos esta remoción daña, ¿no? Y si se pueden a pensar que es una estela o es un monumento que tiene inscripciones, pues se pueden imaginar lo que esto ocasiona, ¿no? Y vuelvo a repetir, no es una mano, dos manos, son cientos de manos que van tocando estas piedras. En el caso de Tulum, fíjense, antes de que se ajardinara, las cientos de pisadas de los turistas empezaron a generar un arrastre de material y a causar desprendimientos de los cimientos. Entonces, lo que las autoridades hicieron fue ajardinar para alejar a los turistas del, de los monumentos, ¿no? Entonces, algo, pues una vez más, tan inocuo como podría ser caminar al lado de una estructura, tiene afectación, ¿no? Eh, Estos son las cuevas de Mogao en China, cerradas, pinturas, esculturas. Transpiración aumenta la humedad, dióxido de carbono daña y además daña al propio visitante. Entonces, las cuevas de Mogao tienen un estudio bastante bueno en donde se establece máximo de número de visitantes antes de que el dióxido de carbono empiece a afectarlos, ¿sí? De acuerdo a normas internacionales. Se tuvo que hacer ese estudio. Entonces, Bonampak, si no lo han visitado, les recomiendo que lo visiten porque no tarda mucho en ser cerrado a la visita pública por el mismo problema que las cuevas de Mogao. Transpiración, dióxido de carbono están ya afectando de manera irreversible ya las pinturas, ¿no? Se llaman la Capilla Sixtina de los mayas. Eh, y bueno, este otro caso que se da en menor medida, pero pasa, robo hormiga, desprendimientos de pequeños pedazos de vidrio o de mosaico de los murales y se los llevan como recuerdos, ¿no? Esto también podemos pensar que es un tipo de vandalismo, ¿no? Y sucede, ¿no? En el caso de zonas arqueológicas romanas en Europa. Esta es una tabla que resume un poco todas las afectaciones que pues el exceso de visitantes está causando en las zonas arqueológicas, ¿no? Hay algunos que no mencionamos como basura, grafiti en edificios, vandalismo que hay que aclarar que es en el menor de los casos, ¿no? Yo, algo que me gusta decir siempre es que yo creo que ningún turista se levanta un día y dice, hoy voy a destruir una zona arqueológica, ¿no? Eso no sucede. Muchos de los casos de vandalismo, si bien hay algunos que son intencionales, la gran mayoría son por descuido, por otras razones, ¿no? Este, y bueno, allá un poco el resumen de esto. Eh, no solamente afecta el exceso de visitantes económicamente para bien a las comunidades y a los gobiernos y para mal a los monumentos arqueológicos, también hay una afectación sobre la experiencia del visitante, ¿no? Si yo les pregunto cuál de estas fotos ustedes disfrutarían más
el sitio arqueológico, pues creo que es claro, ¿no? Entonces, el exceso de visitante impide la transmisión de los valores patrimoniales del sitio. Y esto tiene repercusiones en la conservación. Los sitios deben despertar el deseo de conservar. Y me parece que un sitio como el de la primera foto difícilmente lo logra. Sí. Eh, este es un resultado de entrevistas que también me parece muy interesante. Se entrevistó tanto a funcionarios, gestores, administradores de zonas arqueológicas en el sureste, principalmente en dos zonas, en Tulum y en Cobá, y también se entrevistó a guías de turistas, habitantes, dueños, tanto personas que se benefician directamente del turismo como las que se benefician indirectamente. Por ejemplo, el vendedor de tienda de materiales de construcción en Cobá, o la señora que tiene una papelería en Pisté, que son poblaciones que dependen económicamente de la llegada de visitantes y del turismo a Chichén Itzá y a Cobá, ¿no? Entonces aquí encontramos claramente que hay una diferencia en cómo perciben los impactos del exceso de visitantes los locales, los turoperadores, los guías de turistas y los gestores, los funcionarios que administran las zonas arqueológicas, ¿no? Que me parece que es un tema a resaltar, ¿no? Que nos debe de preocupar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que mientras la mayoría de los funcionarios piensan que el exceso de visitantes sí tiene una afectación y banaliza la visita, los guías de turista, los pobladores locales piensan que no tiene ninguna repercusión sobre los monumentos, ¿sí? Entonces, esto dificulta un poco la tarea de los conservadores. Pero bueno, estos impactos, también hay que decirlo, no son homogéneos. Vamos a explicar ahorita por qué, ¿no? Hay, digamos, algunos factores principales y factores secundarios que determinan esto. Hay algunas zonas que están recibiendo muchos impactos, muchos visitantes y otras que no están recibiendo. Los principales factores yo identifiqué que son dos. La accesibilidad en tiempo y la presencia de algo singular que Prideaux llama la unicidad de los sitios, ¿no? Vamos a explicar un poquito esto. Y como factores secundarios, pues tenemos marketing, infraestructura, organización social de la población para administrar estos sitios, en el caso de los ejidatarios. Eh, Esta es una gráfica que muestra cómo, en el caso de Chichén Itzá, iguala o ya rebasa el número de visitantes post pandemia de lo que tenía antes de la pandemia, ¿no? Mientras que en el caso de Chivichaltún, que es el mismo caso de Mayapá, en otras zonas arqueológicas lejanas a polos emisores de turistas, pues está muy, muy por debajo, ¿no? De los números prepandemia. Entonces, esto es para ilustrar que esta recuperación no se está dando de manera igual. Bueno, esta es una matriz que no se alcanza a distinguir, pero con base a estas dos variables, que es la accesibilidad en tiempo desde los polos emisores de turistas y la monumentalidad, que yo lo considero la altura de los edificios, se puede clasificar a las zonas arqueológicas. Y esta clasificación podría ser, da tres tipos de categorías. La primera es las zonas arqueológicas tipo 1, que son las turistificadas, porque tienen un rápido acceso y además son monumentales. O si no están turistificadas, lo van a hacer en el corto plazo, en corto tiempo. Número 2, que son las no monumentales, pero de acceso rápido. Ejemplo, el Rey en la zona arqueológica, perdón, en la zona hotelera de Cancún. Y después tenemos las zonas arqueológicas tipo 3, que son monumentales, pero de acceso tardado. Eso es interesante porque con el Tren Maya, muchas de estas zonas que tienen alturas muy grandes y estructuras monumentales, pero distancia en tiempo muy larga, con el Tren Maya eso se puede reducir y se vuelven entonces categoría 1 y se van a turistificar muy rápido. O sea, esta matriz permite hacer una prospectiva de aquellas zonas que se van a turistificar en el corto plazo. Y por último, las zonas tipo 4, que son no monumentales y de acceso tardado. La monumentalidad es una variable que no podemos cambiar, porque es la altura de los edificios. Entonces está claro, me parece que estas zonas difícilmente van a recibir muchos turistas, aunque estén cerca. Me gustaría leer algo de Prideaux que dice,
para entender este concepto de unicidad, que yo lo vinculo a la altura de las zonas arqueológicas. Dice, para lograr la viabilidad de un sitio, en este caso sitio arqueológico, localizado en la periferia o en el traspaís de una región turística, su nivel de aislamiento debe ser proporcional a su nivel de singularidad o unicidad. Es decir, las características del sitio deben ser lo suficientemente únicas para convencer al turista que los beneficios recibidos por visitar el sitio son más altos que los costos en tiempo de desplazamiento y dinero que emplean para hacer el viaje. ¿Sí? Entonces, esto explica cómo en navieras como la Carnival, que llega a Progreso, tiene como tour estrella Chichén Itzá, a pesar de que son casi 3 horas de desplazamiento desde Progreso a Chichén, porque hay este factor de unicidad que hace que los tour operadores eh, puedan de alguna manera poner de antemano esta unicidad, esta singularidad al costo en tiempo y dinero que genera el desplazamiento. ¿Sí? ¿Sí? Esto no es así en todos los sitios arqueológicos. ¿Sí? Por eso la altura de los edificios me parece un elemento que va a determinar esa singularidad o unicidad. ¿Sí? Eh, bueno, estos son polos emisores de turistas que yo me basé en el Atlas de Turismo Alternativo de García de Fuentes, Yuo y Romero. Y aquí identifico 5 grandes polos emisores de turistas, tanto porque son regiones urbanas como porque son regiones turísticas. Entonces tenemos ahí al corredor Cancún-Tulum, que es el principal. Ningún sitio de la península genera más visitantes que ese. Después Mérida y Progreso, con su puerto de cruceros, puerto de Mahahual, Ciudad del Carmen, perdón, Ciudad de Campeche y Ciudad del Carmen, ¿no? Eh, Este es un mapa que también ilustra un poco lo que está sucediendo en la península de Yucatán. Los círculos más grandes son las zonas arqueológicas que reciben más visitantes y el color del círculo determina la tasa de crecimiento. Es decir, rojo intenso es una tasa de crecimiento muy alta, mientras que azul es una tasa de crecimiento negativa. O sea, ahí podemos ver cómo las zonas arqueológicas cercanas al corredor Cancún-Tulum son las que no solo reciben más visitantes, sino las que están creciendo en número de visitantes más rápido. ¿Sí? Y aquí esto les invito a reflexionar sobre qué va a suceder con el Tren Maya, ¿no? Mientras que las zonas arqueológicas que están en la región de los Chenes, es decir, en el centro de la península de Yucatán, de difícil acceso, algunas de ellas están en azul. O sea, cuando sacamos la tasa de variación del 2000 al 2018, prácticamente perdieron visitantes. ¿Por qué? Por su difícil acceso. Sí. Porque están realmente lejanas a grandes centros expulsores de turistas. Entonces, esto me parece relevante, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo. Tenemos en la primera fotografía El Rey, una zona arqueológica ubicada en el corazón de la zona hotelera de Cancún. Altura de los edificios 5 o 6 metros, es decir, no me parece que sea monumental, no tiene esta singularidad, esta peculiaridad de la que habla Prideaux, y recibió en 2018 20 mil y poco turistas, ¿no? Y vemos del otro lado Tzibinolcac, que seguramente es una zona que pocos han escuchado hablar, les invito a que la visiten, en la región de los Chenes, espectacular, monumental, de una belleza, a mí me parece muy significativa. Recibió en 2018 5.169 visitantes, ¿no? Y sí tiene esta singularidad de la que habla Prideaux. Altura de los edificios, 17 metros, ¿no? Entonces, una vez más, estamos hablando de que la monumentalidad sí la tiene, pero la accesibilidad no, esto con el tren podría cambiar. Entonces, bueno, y acá algunas medidas, algunas estrategias para minimizar esos impactos negativos y maximizar los positivos, ¿no? Es una propuesta de un modelo que tiene, digamos, 3 grandes acciones. Es restringir el número de visitantes, redistribuirlos en el tiempo y en el espacio, y por último, interpretar o divulgar los valores patrimoniales del sitio, ¿no? Estas 3, digamos, grandes acciones se asocian a estrategias específicas. Algunas se implementan antes de la llegada del turista y otras se implementan durante que el turista está en la zona arqueológica, ¿no? Entonces, las anteriores está dispersarlos en el tiempo a través de un sistema de reserva previo.
Esto ya hay muchos sitios en el mundo que lo hacen, como Machu Picchu. Esto es muy importante porque permite a los gestores del sitio, en lugar de tener curvas o picos en zonas arqueológicas en determinadas horas, permite distribuirlos de una manera más homogénea a lo largo del día. ¿Esto por qué es importante? No es lo mismo tener a 3.000 turistas en Chichén Itzá a las 10 de la mañana que tener estos mismos 3.000 pero distribuidos entre 8 y 5. O sea, la presión y el impacto que ejercen sobre los monumentos es mucho menor. Entonces, de eso se trata, tener un sistema de reserva previo. Y tenemos, bueno, adaptar la infraestructura y los servicios, aumentar la superficie visitable, que es un poco la estrategia que están siguiendo con el Chichén Viejo o Chichén de la serie inicial. Sigue estos principios que ya se siguen en muchas zonas arqueológicas, que es aumentar la superficie visitable. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera disminuye la presión sobre otros monumentos dentro del sitio. Y pues diseñar e implementar itinerarios de visita, y en el caso de las interpretativas, pues es tanto provocar pensamientos y despertar el deseo de conservar, como cambiar el comportamiento del visitante dentro del sitio, ¿no? Sobre todo evitar comportamientos negativos. Entre las estrategias restrictivas, pues están los estudios de capacidad de carga, que hay públicos, hay muy pocos. O sea, entiendo que hay algunos que ya se hicieron ahora igual por el Tren Maya como en Civichaltún, pero muchos de estos son difíciles de conseguir. ¿Sí? Este es un día de los más visitados en la zona arqueológica de Tulum, donde podemos ver, es 28 de diciembre, donde podemos ver los picos en el número de visitantes. Ahí hay 3.000 visitantes más o menos a las 10:15, luego vuelve a bajar y hay un repunte. Entonces, de eso se trata cuando tenemos un sistema de reserva previa, que en lugar de que hayan estos picos, esos visitantes se van distribuyendo de una manera más regular en el tiempo. Y esto disminuye la presión sobre el sitio. Sistemas de reserva previa tampoco es nada nuevo. Hay sitios como la Alhambra en Granada, como Machu Picchu, que ya lo tienen. Tú compras un boleto y no puedes entrar antes de las 12 del mediodía. Entonces, ¿esto qué le permite a los gestores? Garantizar que no van a haber más de tantos números de visitantes antes de tal hora. Y entonces ayuda a esta distribución homogénea. Adecuar la infraestructura vial y de servicios. Yo entiendo que esto no se puede hacer en todas las zonas arqueológicas porque al fin y al cabo no todas tienen este tipo de distribución espacial de sus monumentos, pero en el caso de Teotihuacán es un ejemplo de éxito, en donde tenemos 3 puertas. Normalmente los tour operadores dejan personas en la puerta 1 y por la configuración urbana permite que estos caminen sobre la calzada de los muertos, lleguen Templo del Sol, Templo de la Luna, que son, digamos, las atracciones más visitadas, donde todos se quieren tomar la foto, y salen por la puerta 2 y 3. Algo que es muy importante es que no se debe de usar la misma sitio para entrar que para salir, porque esto crea entonces congestiones innecesarias. Ahora se está construyendo con una inversión, si mal no recuerdo, de poco más de 700 millones de pesos, el CADVI de Chichén Itzá, que es el Centro de Atención de Visitantes, y pues la idea es esta, ¿no? Que las personas no entren y salgan por el mismo sitio, hasta donde tengo información. En el caso de Machu Picchu, el visitante, el turista, no puede regresar sobre sus pasos. Es decir, es un circuito, entra por la puerta B, por la puerta A, sale por la puerta B, y esto te lo avisa el guía cuando entras, ¿no? Si va a tomar fotos, hágalo ahora, porque no va a poder regresar. Y eso es benéfico para los sitios. Igual es benéfico que el visitante no se quede dentro del sitio, ¿no? Entonces hay una señalética ya en Machu Picchu bastante buena que te va indicando por dónde ir, te va indicando que no debes quedarte parado. Entonces esto permite generar un flujo de visitantes continuo y disminuir la presión y el riesgo de daño sobre los monumentos. Claro, hay que decirlo. En el caso de Machu Picchu, por ejemplo, hay alrededor de 50, poco más de 50 guardaparques al mismo tiempo en la zona arqueológica, mientras que un ejemplo, por ejemplo, en Tulum, a veces hay 2, en el mejor de los casos, y la mayoría del tiempo hay 1, ¿no? Esto es por cuestiones de falta de presupuesto para contratar más gente,
cuestiones sindicales, en fin, son otras leyes, ¿no? Que hace que esto sea la realidad diferente en México que en otros países. Pero bueno. La Alhambra de Granada también es un ejemplo bastante bueno de una gestión positiva de visitantes, donde entran por un lado, salen por otro, y es un flujo constante. Y sobre todo en la parte de los palacios nazarís, que es donde a los conservadores les interesa que el turista se quede muy poco tiempo, porque el riesgo de daño es muy alto, son esos estucos eh, muy famosos, pues ahí la visita es muy rápida. Es muy importante también. Tienen una entrada para tour operadores y una entrada para visitantes individuales o visitantes que no van a través de un tour operador, ¿no? Que eso también permite que aumentar la experiencia del visitante, porque rara vez te vas a juntar con estos grupos grandes, si tú vas por tu cuenta. Eh, en el caso de Tulum se hizo este mapa que me parece que todas las zonas arqueológicas deberían de tenerlo, en donde no es un mapa de la poligonal, sino es un mapa que te muestra claramente, eso se hizo in situ con un GPS, me parece que se llama analógico, en donde fuimos en campo, en el sitio, viendo cuáles son las zonas a las cuales el turista puede accesar y cuáles no puede accesar, porque hay plantas, porque hay rocas, porque hay, etcétera, ¿no? Entonces te permite tener en metros cuadrados una idea precisa de cuánto es el espacio en donde el turista o el visitante se desplaza y permite establecer número máximo de visitantes también. Eso es algo que me parece que las zonas arqueológicas lo deberían de hacer, ¿no? Ahí podemos ver, las zonas rojas son las zonas en donde el visitante no puede entrar y las zonas verdes donde sí. Entonces, permite establecer capacidades de carga, ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos que la mayoría de las zonas arqueológicas con visita masiva, pues a veces hay estas cédulas que ustedes pueden ver aquí, que si bien son para el visitante independiente, el que va en su coche rentado con su familia, eh, pues son poco usadas por los turoperadores, que van con un guía ya contratado, ¿no? Entonces, quizás aquí también la propuesta es, a lo mejor en estas zonas arqueológicas que reciben visita masiva, como Chichén, Tulum, repensar este tipo de cédulas, quizás más dirigidas a los guías, ¿no? Que en algún momento dado ellos necesitan una ayuda para despertar estas ganas de conservar en el visitante, ¿no? Y que son la mayoría de los visitantes, los que van en grupo, no los que van de manera individual. Centro de visitantes cumplen, me parece, dos funciones. Permite una redistribución en el tiempo de los visitantes, porque mientras unos llegan, usan los baños, visitan el centro de interpretación, el museo del sitio, etcétera, da tiempo de que los que están dentro del sitio se muevan, avancen y salgan. Entonces, es también una herramienta para la redistribución del visitante in situ, ¿no? Los centros de visitantes, más allá de los baños, más allá de la tienda, más allá del museo. Y claro, también es una herramienta para interpretar, para divulgar los valores patrimoniales del sitio, ¿no? En algunos sitios como la Alhambra se hicieron reproducciones, ¿no? No se puede evitar que el turista toque el original, entonces le hago una réplica y le digo, no toques el original, toca la réplica, ¿no? Esto ya está sucediendo en algunos puntos de México, por ejemplo, esto es la máscara de Calakmul, en donde hay una réplica que las personas, en este caso se construyó para personas con una disminución visual, entonces pueden tocar esta máscara y sentir la textura, ¿no? Me parece algo muy, muy importante. Este es otro ejemplo también, de algunas reproducciones que se han hecho. Este es el Museo de Arquitectura Maya en el Baluarte de la Soledad en la ciudad de Campeche. Algunas cédulas interpretativas donde no solamente te dicen por qué no se debe hacer, sino te explican por qué, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Antes eran esas células donde decían no usar esto, no hacer, no meter... Y estas han cambiado a células donde te explican los porqués, ¿no? Eso es muy importante, me parece. El mensaje llega mejor al visitante. Eh, y ya, bueno, algunas reflexiones finales que les invito a hacer es que están las zonas arqueológicas de México provocando pensamientos en los visitantes, despertando este deseo de conservar.
Están las zonas arqueológicas de México, bueno, despertando el deseo de conservar. Y aquí quiero citar una numerología del doctor Gándara, que me parece que es el padre mexicano de la divulgación significativa del patrimonio en México, donde dice, si lográramos despertar el deseo de conservar en tan solo el 0,1% del total de visitantes a las zonas arqueológicas abiertas al público en México, tendríamos 12,000 nuevos aliados. Entonces, con esto quiero cerrar diciendo que si no valoramos las zonas arqueológicas, tomando en cuenta el turismo, el gran perdedor será el patrimonio. Entonces, invitarles a ver al turismo como un aliado y no como un enemigo. ¿Sí? Y pues con eso termino. Muchísimas gracias por su atención. Para abrirnos a comentarios, voy a sacar el micrófono porque ya ven que este no es de 360 grados y este no tiene robot. Así que, como siempre, doctor Adrián Guillermo, como siempre, usted abre pista. Gracias. Bueno, Fernando, ante todo, gracias por la interesante exposición que nos haces. Una primera reflexión, ¿no? Yo creo que no el deseo de conservar choca inmediatamente con la disponibilidad de recursos económicos, ¿no? Porque ya lo mencionaste al principio, ¿no? Esta cuestión que creo que vale la pena mucho ampliar un poco, los ingresos para que salen del turismo, ¿a dónde se van, no? Mencionaste algo de la ley de Hacienda, etcétera. O sea, parece que aunque un sitio tenga demasiados visitantes y por lo tanto muchos ingresos de entrada, ese ingreso no se retroalimenta en el mismo lugar, ¿no? Entonces eso me parece así como que, ay, caray, es un punto crítico ahí, ¿no? La otra cuestión es que, bueno, detrás de los sitios históricos hay esta cuestión de beneficio económico para las comunidades. Entonces, también ahí, o sea, en aquellos sitios donde está toda esta población ejidal, también cómo es, ¿no? O sea, los ingresos o qué porcentaje de ingresos llega a esa comunidad y cuáles no, ¿no? Porque ellos, tú lo mencionas también, tienen varias estrategias ahí de obtener recursos, ¿no? Una pues es obvia, ¿no? Todos los puestitos que hay por todos lados, ¿no? O sea, en una visita reciente a Chichén Itzá, bueno, está llena de puestos, ¿no? Desde que entras, puesto, 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 y andas por ahí, vas al cenote, está llenísimo de puestos, etcétera. Entonces, no sé si eso también choca, ¿no? Con esta cuestión de visitar el sitio, ¿no? Y tu impresión que tienes del sitio, ¿no? Porque todo es una cantidad increíble de puestos. Entonces, bueno, pues como que tú querías una experiencia más cultural y no tan comercial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, me parece que es crítico esta cuestión de los ingresos, ¿no? Para ver a dónde van, si retornan al lugar y la cantidad de dinero que puede uno tener para conservar, pues, el número tan amplio que tenemos de sitios para conservar. ¿Cómo se definen las prioridades ahí, no? En fin, una primera reflexión, ¿no? Gracias, Ricardo. Pues igual me sumo, es una presentación muy interesante y considero muy importante, muy original, ¿no? Como la tratas, me parece muy original. Pero sí hay esta originalidad radica, ¿no? En la compactación, la transpiración, o sea, estos procesos o elementos que nos expusiste, que desconocemos como turistas, ¿no? Entonces mi pregunta va de la gente, como dices al final, ¿no? O sea, que hay que darles una reflexión. No sabemos qué es patrimonio, no sabemos qué es conservación, ¿no? Ni siquiera sabemos que los monumentos pueden ser nuestra identidad o, ¿sí? Entonces, eh, no sé qué es patrimonio. Al final de cuentas, ¿qué es patrimonio? Y dentro de la política, ¿hay una política pública que incluya al patrimonio?
¿Hay una política en la cultura que incluya el patrimonio? Y si hay esa política, ¿cómo se trata? ¿Qué peso tiene el patrimonio en esa política? No tengo idea si es una política pública o política cultural. Y finalmente, con tu experiencia, ¿tú has intervenido en algún proceso o alguna estrategia en el ámbito público para tratar con tus evidencias, ¿no? Tratar de tener este deterioro? Y finalmente, bueno, yo hago la analogía, ¿no? Esto con el patrimonio, ya con tus reflexiones finales con el agua. Se va a acabar. ¿Y qué va a pasar con el turismo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Mariana, ¿estamos? ¿Comentar algo? ¿Así? Sí. Mm, A ver, Fer, yo, pues para regresar con el primer comentario que cuando te escuchaba igual lo comenté, lo escribí aquí, ¿no? Que tiene que ver con los ingresos de la zona arqueológica y es algo que tú y yo hemos pues hablado y reflexionado al respecto. Y yo lo que veo son dos tipos de ingresos, ¿no? Uno, el que mencionabas, que es la cuota que paga el visitante para entrar a la zona arqueológica. Recuerdo haber leído sobre Chichén, que algo así como creo que de todo lo que entra, un porcentaje muy mínimo se queda en el municipio de Tinum, ¿no? Lo cual poco llega a Pisté, que cuando ves un poco sus, digamos, características socioeconómicas, no necesariamente corresponden al nivel de ingresos que tiene Chichén Itzá. Pero tenemos esos ingresos que son cooptados por los dos gobiernos, que en este caso tenemos el ingreso del gobierno estatal y el ingreso del gobierno federal, porque son dos cuotas. Pero por el otro lado tenemos la otra cosa que decías que tiene que ver con el comercio y con los guías de turista, con los tour operadores y con todo aquello que está alrededor de esa zona y que hace que Chichén sea considerada por la gente que está en los alrededores, como nos lo comentaron nuestros entrevistados, como la joya de la familia. Digo, la joya de la corona, no de la familia, de la corona, que nadie quiere soltar porque efectivamente tiene un efecto multiplicador muy importante que empieza con la compra del turista, de la artesanía o el pago del turista al guía de turistas que va a darles la vuelta con ellos, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos diferentes ingresos y muchos intereses económicos, ¿no? Que tiene que ver con ¿cómo se llama? Los vendedores ambulantes que la última vez que entraron fue hace como 18 años más o menos y no los han vuelto a sacar. Creo que ya los van a sacar, ¿no? Y los van a poner en ese centro de atención a visitantes. Entonces, sí es como una reflexión importante de una zona arqueológica, porque Chichén es una de las dos principales zonas arqueológicas que genera mayores ingresos y que efectivamente no queda en Tinum. A lo mejor Pisté está un poquito mejor, pero ya te sales a las otras comunidades y su situación es verdaderamente paupérrima, ¿no? Por el otro lado, también esta disyuntiva entre la conservación y la explotación turística, ¿no? O sea, ¿dónde está el balance? ¿Qué va a importar más, ¿no? Conservar una zona o explotarla turísticamente en lugares como Yucatán, donde el turismo económicamente se ha vuelto primordial, ¿no? Básico. ¿De dónde vamos a obtener los principales ingresos? No de la industria, sino de la explotación turística. Y pues sí hay como mucho choque, ¿no? Como las reflexiones que presentaste. Y por el otro lado, el aumento de los turistas que ha sido como muy evidente, ¿no? O sea, yo sí como que noté que después de la pandemia la gente se dejó salir de sus casas, ¿no? Y son hordas y ríos de gente en todos lados, ¿no? Y entrar a un lugar ya es complicado porque muchos tienen este proceso de reservaciones y los tienes que hacer con un mes de anticipación porque no es, ay, voy al museo fulano, no, si no tienes reservación no entras porque hay todo este tipo de restricciones. Entonces, ¿cómo lidiar
con toda esa gente que quiere entrar a un sitio turístico que, como bien dices, hay unos que son más atractivos por diferentes aspectos, como Chichén, ¿no? Que es además maravilla del mundo. Entonces, sí, creo que hay un gran reto en distribuir, organizar, ¿no? Y coordinar las necesidades económicas que da el turismo con la necesidad de conservación del patrimonio, ¿no? Entonces, son como pequeñas reflexiones que tú y yo hemos discutido mucho, pero bueno, aquí lo comparto también. Gracias. Bueno, yo igual quería agradecer la presentación, que además es muy clara, fue muy clara, muy sencilla, y que igual me lleva a pensar como en muchas cosas diferentes, y aquí creo que hablo más como visitante de sitios arqueológicos, ¿no? Primero, no sé, me gustaría preguntar si hay alguna forma o alguna estrategia de cómo generar ese sentido de visita profunda cuando pues, no sé, en procesos masivos, pues la gente a lo mejor solo va para una foto para subir a Instagram o no sé, también pienso en las personas que van cuando hay equinoccios o solsticios a cargarse de energía, que pues estas personas ya están dotando de significado a su visita que a lo mejor no tiene que ver con la historia o la cultura de ese sitio. Y por otro lado, también me preguntaba sobre el papel, por ejemplo, en Yucatán del Patronato Cultur, que genera otro ingreso. No sé si eso vaya en algún sentido también a contribuir a la conservación de los sitios, porque pues por lo que yo he leído, el INAH pues tiene muchas restricciones presupuestales. A lo mejor por ahí cada estado, cada entidad podría contribuir a la conservación de los sitios. No sé. Muchas gracias. No, que no diga nada, ¿verdad? Bueno, Fer, a mí me gusta mucho que superes esta visión de la península como si fuera el centro del cosmos y tengas el tino de hacer comparaciones con la Alhambra, con Petra, con otros sitios arqueológicos, ¿no? Como también para dejar claro que pues son procesos globales, que estas hordas de turistas están llegando a todos lados, no solamente a Mérida como creen los desarrolladores inmobiliarios. Eh, Eso por un lado, y por el otro, parece que se te abre un enorme abanico de posibilidades de investigación con los descubrimientos que recién se han hecho por el tendido de la vía férrea del Tren Maya. Hay un montón de sitios arqueológicos de los cuales aún la Sedena no nos ha dado suficiente información, pero está clarísimo que hay más de uno de estos de características monumentales y que ciertamente pues están a un lado del tendido de la vía férrea, porque pues, justamente los descubrieron en la medida que iban avanzando, sobre todo en este tramo de Chetumal, Calakmul, Escárcega, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un poco como para abonar también quizás a tu propuesta de diseminar estas hordas de turistas entre varios puntos. Y bueno, pues la verdad es que, como siempre, es un gusto tenerte y escucharte. Te paso el micrófono. Sí. No, muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Pues me hacen a mí también reflexionar sobre mi trabajo, ¿no? Y cosas que a lo mejor no me había planteado y con sus preguntas, pues me las planteo ahora. Pues tratando de resumir un poco sus inquietudes, sus preguntas, hay en la Ley Federal de Derechos, que esto me parece interesante también porque no es algo, la Ley Federal de Derechos contempla todo, desde lo que pagamos por el pasaporte hasta lo que se paga por el uso del espacio aéreo mexicano, y ahí se contempla lo que se paga por la entrada a las zonas arqueológicas. Entonces, hay un artículo que es el, si mal no recuerdo, 288G, que establece que el dinero recaudado en las zonas arqueológicas abiertas al público en México y en los museos administrados por el INAH, este dinero se le debe devolver al INAH.
y además que el 5% de los ingresos por entrar a una zona arqueológica se le debe dar al municipio donde está la zona arqueológica. Fíjense, esto está sucediendo, está pasando. Y de hecho ha sido motivo de muchos pleitos. Por ejemplo, en el caso de Pisté, todos saben, la población de Pisté no es municipio, es una población que pertenece al municipio de Tinún, pero es la población, digamos, más rica del municipio de Tinún, que se quiere independizar. Ha habido muchos intentos por independizarse y volverse municipio, y una de las principales razones para que pueda recibir ese 5%, que la otra vez saqué cuentas, estamos hablando quizás de 5 o 7 millones de pesos anuales, que no es poca cosa. Entonces, pero esto, ¿a dónde quiero llegar? Quizás a un replanteamiento, y esto no lo decide el INAH ni lo decide la Secretaría de Hacienda, esto para cambiar esta Ley Federal de Derechos es en la Cámara de Diputados, ¿no? Y quizás algo que se podría proponer es que en lugar de que se le dé al municipio, a lo mejor se le debe dar al ejido, quizás, ¿no? Porque al fin y al cabo, ellos podrían hacer, digamos, un mejor uso de estos recursos. Por ejemplo, en lo que está pasando en Pisté es que vemos una zona arqueológica cada vez con más turistas y la calidad de vida de los habitantes de Pisté, pues no vemos una mejoría significativa, ¿no? Entonces está claro que estos recursos que ingresan a la zona arqueológica y este 5% a lo mejor no está llegando a los que debería de llegar, ¿no? Entonces lo mismo pasa en el caso de Tulum, por ejemplo, se le da al municipio, pero a lo mejor este dinero debería emplearse de una mejor forma, ¿no? Pero sí hay esos mecanismos legales para hacer que la población que vive a los alrededores de la zona arqueológica se beneficie económicamente. La cuestión o la pregunta que vamos a hacer es, ¿está pasando, no está pasando y por qué no está pasando? ¿Qué más? Bueno, me preguntaban ahí sobre si he intervenido en política pública. Estas mediciones que hicimos en Tulum, en un momento dado, el encargado, jefe de operaciones de sitio de Tulum, fue el que me facilitó y me ayudó mucho a recolectar esos datos. Después él ya no está. Entonces, uno de los temas pendientes que yo tengo es acercarme con las nuevas autoridades de la zona arqueológica de Tulum para presentar estos resultados, ¿no? Y lo tengo pendiente. ¿Qué va a pasar con el turismo? Pues es una pregunta muy difícil, ¿no? Definitivamente se va a incrementar. En el anterior coloquio que tuvimos, yo empecé diciendo que el Tren Maya no va a aumentar el número de turistas en la península, sino que solo los va a redistribuir. Me retracto de eso, en realidad, con la construcción del aeropuerto de Tulum, que ya está en operaciones, que ya recibe vuelos internacionales. Está claro que hay una política pública para aumentar el turismo en la región. Una política deliberada. El Tren Maya, decían por ahí, es un proyecto geopolítico de desarrollo económico, donde el turismo juega un papel fundamental, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que zonas que antes no recibían turistas ahora los van a empezar a recibir, pero una vez más de manera desigual. Habrán zonas lejanas a las estaciones de Tren Maya que van a seguir sin recibir turistas. Porque recuerden esto, el principal turistificador de los espacios no es el turista que renta un coche y se va a Chichén, son los tour operadores. Los tour operadores tienen un costo fijo que no pueden cambiar, que es la gasolina. Entonces, todo lo que me queda más de 3 horas, difícilmente me va a interesar. Entonces, eso es muy importante. Esto que se llama, es una teoría de la geografía, es una ley de la geografía, el distant decay, es disminución con la distancia, ¿no? A mayor distancia, menor demanda. Eso se aplica muy bien en las estaciones de Tren Maya. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto. Y bueno, lo que comentaba Claudia, el equilibrio entre la conservación y la explotación. En una ocasión, entrevistando al director del Parque Arqueológico Machu Picchu, él me dijo, yo no quiero turistas en mi zona arqueológica. Si yo pudiera evitar que los turistas entren, yo lo haría. Pero no puedo porque hay muchas familias que se benefician económicamente, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es el punto aquí? Que en realidad sí se pueden establecer estos equilibrios, pero faltaría mucha voluntad política de ambas partes, tanto de los grupos que se dedican a la conservación como de los grupos que se dedican a la explotación por el turismo, ¿no? O el aprovechamiento, vamos a llamarlo así, para no usar la palabra explotación, aprovechamiento o uso turístico.
Y la tecnología ya permite hacer estas distribuciones en el tiempo y gestionar de una mejor manera los flujos de visitantes, ¿no? En muchas zonas arqueológicas de México todavía esta tecnología no ha llegado, pero me parece, por algunas entrevistas y por lo que leo en el periódico, que estos centros de atención de visitantes van a traer estas mejorías, ¿no? Para distribuirlos. No sé si se logre. La realidad es que el turismo está aumentando y otra cosa importante también, que hace falta concientizar a las poblaciones locales sobre esos impactos negativos. Porque si bien por mi experiencia entrevistando a gente, a turistas en Cobá, en Tulum, sí están conscientes de algunos, no de todos, los impactos negativos. Por ejemplo, en algunos casos me decían, eh, el exceso de turistas ha traído contaminación de los cenotes, ha traído un aumento en los robos, ha traído un aumento en el consumo de drogas de los jóvenes. Y cuando les hacía la siguiente pregunta, ¿y le gustaría tener más turistas y más turismo? Sí. Entonces, a lo mejor nos podría parecer que es quizás que no están conscientes. A mí me parece que, como decía Matilde Córdoba en su libro Stuck with Tourism, Atorados en el Turismo, es que muchas veces no tienen otra opción. ¿Sí? El turismo en la península de Yucatán, en muchas poblaciones, así debemos de verlo, como atorados, prisionados en el turismo, stuck with tourism. Y desgraciadamente es así. Entonces, pues la diversificación económica me parece que es algo ya postergable en la península de Yucatán. ¿Qué más? Bueno, esto de el que, por ejemplo, una administradora de la Alhambra en Granada me decía, actualmente el 60% de las reservas se hacen en línea para entrar a la Alhambra en Granada. Uno de los sitios, una de las atracciones turísticas más visitadas de toda España. ¿Eh? Decía, queremos lograr que se llegue al 100%. ¿Qué implica esto? Implica mucha labor de concientización con los turoperadores y con los turistas, de decir, ¿quieres visitar mi patrimonio de clase mundial? Tienes que reservar con 6 meses de antelación, ¿no? Entonces, esto es algo que a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Y en sitios como Chichén, que es muy comparable a Petra, a la Alhambra, decir, ¿quieres visitarlo? No alcanzaste, bueno, a lo mejor debiste hacerlo con tiempo, ¿sí? Y no se trata de frenar el desarrollo económico ni el desarrollo turístico, se trata de organizarlo y de controlarlo, ¿sí? Por el bien del patrimonio, ¿sí? Entonces, eh, pues decía la compañera, ¿hay alguna estrategia para generar este sentido de visita profunda? Mencionabas, ¿no? En las zonas arqueológicas. A, a mí me parece, quizás algunos colegas no estén de acuerdo, pero a mí me parece que hay sitios arqueológicos que por la posición geográfica están, digamos, destinados, por decirlo de alguna manera, a que van a recibir en su mayoría visitas superficiales y no debemos tener problema con eso. Y hay otros sitios que van a recibir visitas profundas, como Uxmal. La gente siempre dice, es que a mí me gusta más Uxmal que Chichén Itzá, hay menos gente. Claro, porque puedes hacer una visita profunda en Uxmal, no la puedes hacer en Chichén. Entonces, por la posición geográfica, por diferentes factores, me parece que hay que entender que estos sitios son para una visita superficial rápida y hay estrategias para gestionar de una manera adecuada esta visita superficial. Me parece que no es mala, es simplemente que hay que saber cómo gestionarla y cómo controlarla. Y por el otro lado, hay sitios que el que quiera rentar un coche, ir con su familia, pasarse 3 horas en el sitio, hay otros sitios para eso. ¿Sí? Entonces, me parece que tratar de que todos los visitantes que llegan a Chichén hagan una visita profunda, se interesen de una manera en la historia y me parece que no va por allá, ¿sí? Es decir, el Coliseo de Roma, o sea, si bien hay algunos que pasan 3, 4 horas, la gran mayoría es una visita superficial y no está mal, ¿sí? Entonces, eh, por ahí va mi reflexión, ¿no? Lo que mencionaba Ricardo, sitios descubiertos por el tendido de la vía férrea, sí, definitivamente habrán algunos que todavía no abran al público,
Hay otros que a lo mejor no estaban vinculados con el Tren Maya, pero que el Tren Maya aceleró sus procesos de apertura al público, como es el caso de Culubá, en Tizimín, cerca de Tizimín, que está claro que esto, si no es que ya está abierto al público, se va a abrir en las próximas semanas o en los próximos meses. Su posición estratégica también lo hace un sitio bastante visitable, muy cerca de Tizimín, de Valladolid. Y sí, o sea, yo creo que hay que también entender algo que tiene que ver con la experiencia del visitante, ¿no? El abrir otros sitios arqueológicos con la creencia de que vas a desahogar o vas a hacer que sitios como Chichén o Tulum reciban pocos visitantes, me parece que no es la reflexión adecuada. ¿Por qué? Me explico. Un visitante que viene a la península por primera vez, sí o sí va a visitar Chichén Itzá. Un visitante que llega por segunda vez y que ya visitó Chichén, a lo mejor sí va a ir a Culubá, pero pretender que alguien que visita por primera vez París no va a visitar la Torre Eiffel, me parece que es ingenuo. Es lo mismo con el caso de Chichén Itzá. Entonces tiene que ver con la experiencia de viaje. ¿Sí? Sí, puedes abrir 500 sitios arqueológicos, pero el que viene por primera vez siempre va a ir a Chichén Itzá. Entonces, muchas gracias. No veo comentarios en redes. No, no hay comentarios en redes. No, pues muchas gracias. ¿No te hay más comentarios, dudas? Muchísimas gracias.